Estar en su casa de oración para seguir aprendiendo más de la palabra, que todos salgamos edificados para aprender más, como los diáconos Esteban, como el diácono Felipe, que en el libro de Hechos iban predicando a Jesucristo y a su reino, todo lo que conlleva su reino. La esencia es el Evangelio, pero también predicaban a nuestro Señor Jesucristo, y del cual, hermanos, amigos que nos visitan, pues este tema es muy importante. Muchos a lo mejor se sabrá, pero siempre de vez en cuando debemos de ver este tipo de temas para pues reforzar nuestro conocimiento y sobre todo pues dar esa batalla en el mundo, que sabemos que en el mundo está dominado por el maligno, y sabemos, hermanos, que también hay muchas doctrinas humanas que si no estamos bien empapados en la palabra vamos a ser presa fácil de ellos. Porque dice, escrito está en la palabra, que aún los escogidos serán engañados. Bueno, en cada clase, hermanos, vamos a leer siempre el texto base, que es Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Todas las clases vamos a leer este texto, porque de aquí es donde viene el tema de este estudio. Mateo 16, Mateo 16, versículo del 13 al 17, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vimos esta declaración de Pedro, una gran verdad que dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que precisamente no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Hermanos, para dar un repaso de la semana pasada, un repaso muy breve, sabemos que esta declaración es vital en la obediencia del Evangelio. Nosotros oímos la palabra, nosotros sabemos que somos pecadores, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, es el Señor, nos arrepentimos, y cuando hacemos la confesión antes del bautismo, precisamente con nuestros labios confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es una de las declaraciones más importantes para la obediencia del Evangelio. ¿Y por qué es importante, hermanos, ver este tema? Porque tristemente en el mundo sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más vendido del mundo. Ni Harry Potter, ni cualquier otro bestseller, ni juntándolos, ¿verdad?, superan el número de libros vendidos. Pero tristemente también es el libro más atacado del planeta. No atacan el Corán, no atacan el catecismo, no atacan sino simplemente la palabra de Dios. Y lo saben por qué. Porque aquí viene la verdad absoluta de Dios. Entonces, hermanos, en este tema de Jesucristo que vimos la semana pasada, y como un breve repaso, vimos que también el Señor Jesús habló en un texto muy base, que vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo aclara y afirma y nos enseña que Él tiene la misma esencia, la misma naturaleza, igual en todo aspecto que el Padre Celestial. Están exactamente al mismo nivel. ¿Sí? Hermano, no es difícil entender que Jesús es el Hijo de Dios. Al estudiar, al escudriñar las Escrituras, podemos entender y podemos estar plenamente convencidos, persuadidos de esta realidad. Y vimos el primer punto la semana pasada para comprobar que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. El primer punto que vimos fue que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder.
no con palabras, con poder. Y vimos cuáles son los tres elementos básicos para comprobar que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios con poder. Primeramente es la resurrección del Señor. La resurrección. Muchas veces, hermanos, las palabras se les lleva el viento, ¿verdad? Pero Jesús con poder demostró que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, como viene en Romanos 1, del 3 al 4. Entonces, fíjense, hermanos, ningún ser humano, quien tuvo la capacidad de ser crucificado, de ser sepultado y sobre todo la resurrección. Ninguno, solamente Cristo Jesús, ni Mahoma, ni Buda, ni nada de eso. También otro elemento que vimos para declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder es un nacimiento sobrenatural, un nacimiento que está fuera de este mundo, ¿sí? Esta Virgen, de hecho, fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes, ¿sí? Que vimos que dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí hay una gran duda que todos tuvimos: ¿por qué Emmanuel? Si es Emmanuel o Jesús, ¿cuál de los dos? Entonces, si vemos la historia judía, hermanos, ellos daban como designaciones. O sea, las designaciones son las características o cualidades o virtudes de la persona al cual llamaban así, ¿sí? Aquí el profeta llamó Emmanuel porque Emmanuel sería la descripción de aquel niño que habría de nacer, ¿sí? El Mesías anunciado por este profeta. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios, ¿verdad? Dios mismo habitando entre nosotros, o sea, Dios hecho en carne, habitando entre nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. No es propiamente un nombre propio, es una designación que le hizo en este caso el profeta Isaías, ¿sí? Y vimos unos textos en Lucas. Sabemos que Lucas fue un médico, un doctor, y él mismo con sus ojos, ¿sí?, atestiguó y afirmó que efectivamente Jesucristo nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, porque era una virgen. Tenía al que iba a ser su marido, José, pero todavía no se había casado. Y ella dijo: ¿cómo voy a yo concebir si todavía no conozco a José? Todavía no tuvieron relaciones conyugales, si todavía no estaban casados. Pero fue por obra del Espíritu Santo, y así lo testiguó el doctor Lucas. Fue un nacimiento sobrenatural, inédito. Y el tercer punto que vimos, hermanos, sus milagros. Los milagros del Señor, sus prodigios, sus señales, sus maravillas que hizo ante testigos, ante mucha gente. Ayudó a sanar, echó fuera demonios, ¿verdad? Resucitó personas. Y de hecho vimos un testimonio de Juan el Bautista, su primo, el primo de Cristo, que cuando ya estaba encarcelado envió a 2 de sus discípulos, ¿sí? Envió a 2 de sus discípulos y para preguntarles: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos algún otro? ¿Y qué le contestó Jesús? Sí, ustedes vayan y díganle que yo soy el Mesías. Así, pero ya. ¿Así les contestó a Cristo? Claro que no. Claro que no. Bueno, Cristo no le contestó así. Lo vimos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 20 al 22. Y en el 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Imagínense cómo quedaron esos 2 discípulos de Juan, atónitos, perplejos, maravillados, asombrados de ver tanta maravilla que estaba haciendo el Señor en esa misma hora. Y cuando terminó, pues efectivamente quedaron convencidos que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, esos 3 hechos, como introducción, ¿sí?, vimos
que efectivamente Cristo es declarado Hijo de Dios con poder. Ahora, hermanos, vamos a ver, como habíamos quedado la semana pasada, vamos a ver el segundo punto para comprobar que efectivamente Cristo es el Hijo de Dios. Y vamos a ver como segundo punto, su naturaleza divina lo confirma. Ese es el segundo punto, su naturaleza divina lo confirma. Y esto es bien importante, hermanos. Fíjense, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Un texto que ya conocemos. Vamos a leer. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Hay alguna duda, algo que no se entiende en este texto, hermanos, amigos que nos visitan? ¿Está codificado? ¿Está como física cuántica este texto? Sí, claro que no. Cristo es Dios, y al ser Hijo de Dios es igual a Dios. Toda la plenitud de Dios está en Él. En Él habita toda la esencia y naturaleza de Dios. Una naturaleza, hermanos, distinta a la de los hombres, una naturaleza distinta a la de los ángeles, ¿sí? La naturaleza de Dios habita en Cristo Jesús. Él es Dios. Y por ser igual a Dios, entonces Jesús posee los atributos divinos que solamente Dios posee. Y si estudiamos la Biblia, nuevamente no será difícil entender cómo una y otra vez cada atributo que le pertenece a Dios, ¿sí?, lo posee Cristo Jesús también. Jesús no solo dijo ser de naturaleza divina, sino que lo demostró, ¿sí?, en todos los aspectos. Y es lo que vamos a ver en este punto. El primer subpunto de este tema de la naturaleza divina es que Jesús es eterno. Jesús es eterno. ¿Y quién es eterno, hermanos? ¿Alguien lo sabe quién es eterno? Dios. Efectivamente. Solamente Dios. Y fíjense, hermanos, la palabra eterno significa simplemente que no tiene principio, no tiene fin. No tiene principio y no tiene fin. Eso significa eterno. Vamos a ver varios textos, hermanos, que es muy necesario. ¿Y por qué vamos a ver varios textos? Porque la misma palabra de Dios nos va a afirmar y nos va a comprobar y nos va a certificar la divinidad de Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 53. Juan 8, 53. Aquí es donde tuvo un debate con los fariseos, precisamente cuando que Jesús conocía a Abraham. Juan 8:53 dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Quién dices que tú eres? Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo. Y esta frase, hermanos, significa de verdad os digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. El Señor Jesucristo, hermanos, en este texto de Juan está declarando una gran verdad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense bien, noten ustedes. Jesús no dijo: antes que Abraham fuese, yo era. O antes que Abraham fuese, yo seré próximamente, en cartelera.
Lo dijo en presente. Yo soy. Ni en pasado, ni en futuro. Yo soy. Con esto Jesús, hermanos, amigos, estaba declarando quién era Él en realidad. ¿Por qué se escandalizaron tanto estos judíos y querían apedrearle y matarlo? ¿Por qué se escandalizaron? Bueno, porque cuando dijo antes que Abraham fuese, la palabra yo soy, es el nombre de Dios. Y era un nombre tan sagrado que ni siquiera ellos lo pronunciaban. Y hasta la fecha, no lo pronuncian. Yo soy. Siempre ha estado, por eso está en término presente. No estuvo ni estará en un futuro, siempre ha estado. No importa en qué época, desde la creación hasta el Apocalipsis, Dios ya está. No estuvo ni estará. Está. Hermano. Sí, hermana, también a Moisés le dijo que si le preguntaban los israelitas cuando lo mandó, los egipcios, no, le dices que yo soy. Sí, es, hermana. Yo soy. Vamos a ver el texto, hermana, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, hermanos. Como dijo la hermana, esa palabra yo soy, ¿de dónde proviene? Y vamos a ver de dónde proviene, hermanos. Precisamente a Moisés, en esa zarza ardiente, se le apareció Jehová, ¿verdad? Y le estaba encomendando que él va a ser el encargado de liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Pero Moisés le preguntó, bueno, yo voy a ellos, pero ¿quién les dijo que me mandaste? ¿Cómo les voy a decir? ¿Quién fue? ¿Qué nombre les digo? ¿Sí? Entonces dice, Éxodo 3, versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Sabemos que este yo soy viene del tetragramatón, IHWH, y en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y si vemos esas letras, dicen Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Es el tetragramatón en hebreo. Pero, hermanos, recordemos que en el hebreo antiguo, así como en el español antiguo, el castellano, el inglés antiguo, todas las lenguas antiguas, aquí no había vocales, vamos a llamarlo así, vocales, A, E, I, O, U, para entender los demás. Y ya en el hebreo nuevo, vamos a llamarlo así, las vocales se le llaman nikuts. Nikuts, si ustedes ven, en el texto hebreo tienen puntitos, 3 puntitos, 2 puntitos, arriba, abajo de cada símbolo. Sí. Los nikuts, que por eso ahora se pronuncia Yahweh, Yahvé, Jehová, que en el latín es Jehová, ¿sí? El nombre sagrado de Dios, para ponerle pues las vocales A, E, I, O. ¿Sí? Por eso se escandalizaron los judíos. ¿Estaban enojados? Sí. Pero Cristo no les dijo mentiras, dijo una gran verdad. Yo soy. Yo soy. Con la respuesta que le dio a los judíos, Jesús, hermanos, está enfatizando su propia existencia eterna. Así como el Padre es el gran yo soy, eterno, ¿sí? De la misma e igual manera, el Hijo lo es, el gran yo soy. Nuevamente Jesús no estaba mintiendo ni blasfemando. Jesús es el Hijo de Dios y por tanto Él es eterno. Él lo afirmó aquí en el texto de Juan 8. ¿Sí? Pero fíjense, esta declaración, hermanos, estaba profetizado. Vamos al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Miqueas 5, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos has sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién estaba hablando aquí el profeta Miqueas, hermanos? ¿De quién? Cristo. ¿Quién saldrá de Belén Éfrata? Cristo. ¿Quién será ese Señor de Israel? Cristo. El Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice claramente, si ven donde dice, y sus salidas, en otras versiones, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, sus orígenes, ¿sí?, son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que está diciendo que Cristo es eterno, Él siempre ha estado. Con esta profecía cumplida en Cristo Jesús nos confirma la palabra de Dios, hermanos, que Jesús es eterno, es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Pero fíjense también el profeta Isaías, este texto muy conocido y sobre todo muy controversial para algunas denominaciones, por ejemplo los mal llamados testigos de Jehová, que yo los he confrontado con este texto y no me lo han refutado, porque dice claramente quién es Cristo. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo, hermanos, es ese niño que habría de nacer, y dice la Escritura, será llamado Padre eterno. Jesús es eterno, Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza que el Padre. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo Jesús. Él es Dios y Él es eterno. Otra característica, hermanos, otro atributo que se le da a Cristo Jesús, y que ese atributo solo le corresponde a Dios, es que Jesús es omnisciente. Jesús es omnisciente. Hermanos, amigos, ¿quién puede ser omnisciente? ¿Quién puede ser omnisciente? Dios. Exactamente, Dios. ¿Qué significa omnisciente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien más? ¿Todo lo sabe? ¿Qué más? ¿Y más? Hermano. Que tiene todo el conocimiento. Sí. Dios, bueno, omnisciente quiere decir que conoce todas las cosas. Lo presente, lo pasado, lo futuro, las cosas que son ocultas a la mente del hombre. Jesús lo sabe todo. Vamos a ver varios textos, varios ejemplos, porque este atributo de Dios es muy controversial, hermano, y lo vamos a ver al final, porque es muy controversial. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 24. Juan 2, 24. Juan, capítulo 2, versículo 24. Y dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si yo, hermanos, quisiera conocer a cada uno de ustedes, a lo mejor yo pudiera preguntar a alguno de sus hijos, su esposo, su esposa, primos o personas que lo rodean frecuentemente. Yo pudiera preguntar para conocerlos más. Jesús, hermanos, no tenía necesidad de tal cosa. No tenía. Él conocía a todos. Además, Jesús sabía lo que había en el hombre, dentro del hombre. Sí. Ahora,
dentro de esta omnisciencia vamos a ver unas subdivisiones, hermano, porque este tema de la omnisciencia, este atributo de la omnisciencia es muy controversial. Primeramente, la primera subdivisión es que Jesús conoce todas las cosas. Juan 16:30. Juan 16:30. Dice la palabra de Dios: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Por esto creemos que tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cristo es omnisciente. Vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 21, versículo 17. Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro declaró una gran verdad. Él sabía. Pedro convivió con Jesús 2 o 3 años casi. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es cierto, Jesús lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Nada se le escapa. Juan 6:64. Juan 6:64. Dice la palabra de Dios: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjense, hermanos, antes de que esto sucediera, Jesús ya sabía que era Judas el que lo iba a entregar. Él ya lo sabía. Era Judas. Y también sabía quiénes eran los que no habían de creer. Lo sabía perfectamente. Él conocía los corazones de las personas, ¿sí? Las cosas que todavía no sucedían, las cosas futuras, Jesús ya lo sabía. Porque Él lo sabe todo, Él es divino, así es su naturaleza. Un simple humano, hermanos, podemos suponer, podemos inferir, podemos tal vez intuir ciertas cosas a través de los hechos, de la observación, ¿sí?, de las situaciones que nos ocurren. Tal vez podemos hacer eso. Pero Jesús, siendo Hijo de Dios, Él sabía todo lo que nosotros no podemos saber de cada quien. Él ya lo sabía. Otra subdivisión de la omnisciencia del Señor, como inciso B si quieren ponerlo, que es que Jesús puede conocer los pensamientos y las intenciones del corazón. Mateo 9, versículos del 3 al 4. Mateo 9, versículos del 3 al 4. Dice la palabra: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, yo los puedo ver aquí a ustedes sentados, cada uno de ustedes. Tal vez puedo intuir, inferir, a lo mejor ciertas cosas, no sé, que a lo mejor ahorita en sus mentes están, o en sus corazones están meditando o están pensando algo. ¿Sí? Tal vez puedo inferir, ¿sí?, pero conocerlo con exactitud no puedo. Ni nadie de nosotros podemos. Solamente Dios y Jesús podía hacerlo. Lo que uno piense, lo que uno cavile, ¿sí? Cavile es pensar con intención o profundidad de algo.
lo que uno maquine dentro de sí mismo, hermanos, Jesús lo oye como si lo dijéramos en voz alta. ¿Sí? Los pensamientos del hombre. Mateo 16, versículos del 7 al 8. Mateo 16, versículos del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús los oía, hermanos, como si estuvieran hablando. Él los sabía. ¿Sí? Los comprendía perfectamente en sus pensamientos. Los conocía porque Él es Dios. Y hermanos, estoy citando nuevamente todos estos textos para que la palabra de Dios nos confirme la omnisciencia del Señor. Vamos a ver otro texto en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos del 47 al 49. Juan 1, versículos del 47 al 49. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael, ¿sí?, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense cómo quedó este hombre en Natanael. Jesús no conocía, fíjense bien lo que les voy a decir, Jesús no conocía a Natanael en el sentido de que alguien hubiera venido a darle información. Natanael es esto, estaba debajo del árbol. No lo conocía así, Natanael. Lo conocía porque Él es Dios y Él ya sabía de Él desde antes de que naciera. Conocía su vida en ese momento que estaba frente a Él y lo que iba a acontecer con Natanael. Él conocía todo, todo. Imagínense cómo quedó Natanael. Por eso, y dijo una gran verdad, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres igual a Dios, tú eres Dios. Y los judíos lo sabían perfectamente, que Dios era omnisciente. Jesús era omnisciente. Otra de las características de la omnisciencia de Cristo es que Jesús conoce las cosas que sobrepasan la comprensión. En una ocasión vinieron, vamos a ver un texto de Mateo 17, los ubico, Mateo 17, para que vayan buscando un texto, ¿sí? Sobre, si vemos bien los títulos de la Biblia que se le llaman epígrafes, esos títulos se le llaman epígrafes, ¿sí? Es sobre el pago del impuesto del templo. En una ocasión, fíjese, vinieron unos hombres a Pedro y le dijeron, ¿tu maestro no paga los dos dracmas? ¿Sí? Y dijo Pedro, sí, ¿cómo no? Ya las paga. Y entró a la casa donde estaba Jesús y el Señor le preguntó a Pedro, los impuestos, Pedro, ¿quién los cobra el rey? ¿De los hijos o de los extraños? Y dice Pedro, no, Señor, pues de los extraños. Y Jesús le dijo, los hijos están exentos. Sin embargo, dijo el Señor, para no ofenderles, para que no haya problemas, vamos a ese texto de Mateo 17, versículo 27. Mateo 17, 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sabemos, hermanos, que el estantero es una moneda que equivale a 4 dracmas y que la cuota para entrar al templo es de 2 dracmas por persona. Por eso digo, toma esa moneda y paga por ti y por mí.
Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía Jesús esto, hermanos? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que le dijo a Pedro, cuál de todos esos peces es el que tiene ese dracma atorado? ¿Cómo sabía que el primer pez que iba a capturar Pedro, ese era el pez que tenía el dracma? ¿Cómo lo sabía? Está fuera de la comprensión de uno. ¿Cómo podía saber Jesús esto? Hermanos, solo Dios puede conocer esto. Y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Es igual a Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 10, versículo 15. Juan capítulo 10, versículo 15. Dice el texto: así como el Padre me conoce, hablando de Cristo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De la manera que el Padre conoce a Cristo, hermanos, Cristo conoce al Padre. ¿Quién puede tener este conocimiento acerca de Dios? ¿Quién lo puede tener? Solo Jesucristo, hermanos. Porque ni el mejor fariseo, ni el mejor escriba sabían de Dios, pero Cristo sí. ¿Quién puede conocer a Dios, al Padre, como Jesús? Hermanos, Cristo y el Padre uno solo son, uno. Eso lo pueden ver en Juan 10:30. El Padre y Cristo son uno solo. Y Jesús conocía a perfección al Padre, sabe todo de él. Vamos a ver otro texto que esta omnisciencia va fuera de la comprensión de uno como ser humano. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículos 22 al 23. Juan 5, 22 al 23. Fíjense bien lo que dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, solo Dios puede juzgar. Y como dice en este texto, todo juicio le pertenece a Cristo Jesús. Las preguntas es, ¿cómo puede alguien juzgar a cada persona en este mundo? ¿Cómo? Yo no puedo hacerlo, ni creo que tampoco cada uno de ustedes no podemos hacerlo. Yo no puedo. Sí. ¿Cómo juzgar la vida de las personas que ni siquiera conocemos? Pero Cristo sí. Y ese atributo solo le corresponde a Dios. Y Cristo lo tiene. Y Cristo, recordemos, hermanos, que Él va a ser el juez en la segunda y última venida del Señor. Última. No va a venir y va y viene, va y viene, va y viene como allá afuera lo están predicando. La segunda y última venida del Señor, Cristo va a ser el juez. Entonces, ¿cómo juzgar la vida de las personas que ni siquiera conocemos? Jesús puede. Porque es de naturaleza divina, porque es omnisciente, porque es el Hijo de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y decimos, ¿cómo decimos? Amén. Amén. Ahora viene lo controversial, que esto inclusive lo tuve que hacer a mano, no en computadora. Pero algunos dirán, hermano Ricardo, espera un momento, hay algo que el Hijo no sabe y por tanto no es omnisciente, y si no es omnisciente, pues no es Dios. Y si alguien dice que Jesús no lo sabe todo, entonces ellos están diciendo que Jesús es Dios. Pero hermanos, como lo acabamos de ver en todos los ejemplos, Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero vamos a ver cuál es ese texto, hermanos. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 13, Marcos 13, versículos del 32 al 33.
Marcos 13, versículos del 32 al 33. Y si vemos la epígrafe de este texto, es la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Dice, en palabras del Señor: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Fíjense bien, sabe, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versículo 33. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí, tristemente, este texto, como Efesios de la gracia, lo tuercen. Y dice, ya ven, Cristo no es omnisciente, Él no lo sabe, Él no sabe cuándo va a venir. Bueno, ese es el texto controversial, hermanos. Y muchos dicen que Jesús es un profeta del montón, ¿verdad? Una creación de Dios, un antes de Adán, que murió y está en sus cenizas, como todos los demás. Fue un gran iluminado, como los masones que tienen a sus iluminados, pseudo iluminados. Y pues bueno, ahí está la controversia. Y tristemente, hermanos, me consta que cuando he visitado congregaciones, hay muchos hermanos que no creen que Jesús es Dios. Dentro de la misma iglesia de Cristo dicen, Jesús no es Dios. Es un hombre común y corriente, sabio, pero común y corriente, dentro de la misma iglesia de Cristo. Por eso yo preparé este tema para Guasú, por la necesidad y la urgencia de desmentir, y tuve debates con varios de los denominacionales, debates con mansedumbre, con la palabra de Dios en mano, y tuve que preparar este tema. Por eso, hermanos, dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39, 38, bueno, por ahí. Hay que escudriñar las Escrituras, hermanos. Debemos de saber la historia judía, griega, romana. Debemos de saber las etimologías hebreas y griegas. Debemos de saber el contexto de un texto, para que no haya pretexto. Eso es escudriñar, no nada más leer. Oh, hay que escudriñar, hay que tener varias, inclusive varias versiones bíblicas. Un conjunto de todo, la unicidad, uno. Ahora vamos a aclarar este texto, que desmiente que Jesús es omnisciente. Efectivamente es omnisciente y Él sí sabe cuándo va a venir. Vamos a ver textos paralelos. Vamos al primer texto, y esto es de sugerencia, si quieren escribirlo, en este texto de Marcos capítulo 13, versículo 32 al 33, a un ladito, arriba, abajo, un lado, como sea, con lápiz, con pluma, como sea, les sugiero que anoten estos textos para entender qué es lo que está diciendo el Señor aquí. El primer texto que vamos a analizar, hermanos, bueno, antes de ver los textos, vamos a aclarar unas cosas, hermanos. Primero, como decía en Juan 10:30, el Padre y el Hijo, ¿qué son? Uno solo, la unicidad de Dios, la perfecta unicidad de Dios, como habla la palabra. Perfecta unicidad de Dios, uno. El Padre y el Hijo son uno solo. Primera aclaración. La segunda, y es importante de entender, hermanos, lo que Jesús está diciendo sobre Él mismo y los ángeles. ¿Qué es lo que está realmente diciendo el Señor en este texto de Marcos capítulo 13? Bueno, hermanos, Jesús no está diciendo que Él desconoce el día y la hora. Lo que está diciendo Cristo es que a Él no le corresponde dar esta información. No le corresponde. Sabemos que el tema de Dios es un poco, si nos adentramos mucho de quién es Dios, hermanos, nos podemos volver locos.
Debemos de aprender lo que el Señor nos da. Una capita, una piel. Con eso, dice el Señor, me van a entender quién soy. Sabemos que Dios es manifestado en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y si vemos en la palabra de Dios, hermanos, cada uno, vamos a llamarlo así, tiene roles, funciones, papeles. Sí. Cada uno de ellos. Y lo hemos visto en las páginas, sobre todo del Nuevo Testamento. Cada uno tiene una función. Dios es uno, amén, sí. Pero cada uno tiene un rol, un papel que desempeñar. Y Jesús aquí lo que nos está diciendo es que a Él no le corresponde declarar esa información de su segunda venida. ¿Cuándo será? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Todo. Él lo sabe, pero a Él no le corresponde decirlo. No es algo que le corresponde a Él comunicar o revelar a estos hombres, ni tampoco que a los ángeles les corresponde dar a conocer esta información. Sí. Vamos a ver el texto, el primer texto, hermanos, en Primera de Corintios. Vamos al texto, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 2. En palabras del apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse, fíjense bien, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra saber, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo, simplemente significa anunciar, comunicar o revelar. Utilizando estos tres conceptos, vamos a ver cómo dice, cómo diría. El texto original dice: me propuse no saber entre vosotros, me propuse no anunciar entre vosotros, me propuse no comunicar entre vosotros, me propuse no revelar entre vosotros. Sí. ¿Por qué utilizó esto el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo, cuando estuvo entre los corintios, ¿sí?, se propuso únicamente hablar, ¿sí?, dar a conocer la necesidad que toda persona tiene en Cristo Jesús, ¿sí?, de su muerte en la cruz. Ese era el único propósito que tenía que hablar, el Evangelio. ¿Sí? Pero él dice: me propuse no saber, no anunciar, no comunicar, no revelar entre vosotros cosa alguna. ¿Sí? Hay un texto, otro texto paralelo que viene en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido les preguntaron. Esto, la epígrafe dice la ascensión del Señor, en la epígrafe. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. No nos toca, o sea, a ustedes no les toca conocer, saber, anunciar esa información. No les corresponde. Cristo lo sabía cada una de esas cosas. Pero no le tocaba revelarlo, no le tocaba a él revelar, ni comunicar esta información a las personas, o sea, a sus discípulos que estaban ahí. Él no. Jesús, hermanos, es igual de omnisciente que el Padre, pero no era su papel en el mundo dar a conocer o comunicar, anunciar o revelar esta información a las personas. No era su propósito, no era su papel.
Hermanos, ¿ustedes creen conveniente que la gente sepa cuándo va a venir el Señor? ¿Qué opinan? ¿Alguien qué opina? ¿Ya? No, porque todo el mundo se acercaría de una forma conveniente, únicamente, sin arrepentimiento. Así es, hermano. ¿Ya? Exacto, igual como que, no sé, supongamos un mes antes, o 2 días antes, o tal vez horas antes, la gente ya estaría arrepintiéndose y todo, no habría ese compromiso realmente. Así es. Hermano. Sería como en la cadena, ¿no? Que también todos querían entrar cuando Dios cerró la puerta. En el último momento, ¿no? En el último ¿Qué momento. pasó? Gracias. Hermano, te quería. Bueno, dígame. Es que con ese tema, hermano, todos quieren estar preparados nada más ese día, por eso quieren saber ese día. Pero la idea es estar preparados todos los días. Así es. Entonces, imagínense, damos rienda suelta a la carne, los deseos de la carne, desbordarlos, y luego ya un día antes, bautizarse. Qué conveniente, ¿no? ¿Y dónde está entonces toda la vida cristiana que debemos de llevar, toda la santidad que debemos de llevar? ¿De qué no? Otro ejemplo paralelo, ¿ustedes creen que a las personas nos conviene saber el día cuándo vamos a morir? ¿De qué, en qué hora y en qué momento? ¿Nos conviene? Claro que no, imagínense, pues los hospitales psiquiátricos estarían desbordándose. A nadie le conviene saber cuándo vamos a morir. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos esa obligación de cuidarlo. De comer sanamente, de hacer ejercicio. Entonces, por eso esta información no le corresponde a Jesús, y es lo que está diciendo este texto de Marcos capítulo 13. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe cuándo va a venir, siendo el Dios, siendo que está a la diestra del Padre, y siendo que Él estuvo presente en todo el plan de Dios, desde la creación hasta el Apocalipsis? ¿Ustedes creen que no sabe? Lo que está diciendo es que a Él ni los ángeles les corresponde dar esta información, sino el Padre. Esto es lo que significa este texto, que allá afuera, tristemente, lo están haciendo controversial. Por eso es muy importante, hermanos, adentrarnos, escudriñar la palabra. Dios lo sabe todo. Sí. Imagínense, hermanos, por ejemplo, otro ejemplo paralelo. Yo quisiera, por ejemplo, conocer la edad de tal persona. Voy y me acerco a la persona que, pues, o es su familiar o algo así. Oiga, ¿sabe qué edad tiene? ¿Sabe qué? A mí no me corresponde decirlo. Vaya y usted pregúnteselo, aunque él sabe. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Fíjense donde dice este texto de Marcos, hermanos, Marcos capítulo 13. Otra vez vamos a regresarnos, Marcos 13:32, donde dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Podemos sustituir porque no sabéis, porque no se les va a anunciar, porque no se les va a declarar, porque no se les va a comunicar, porque no se les va a decir cuándo va a venir. ¿Cuándo voy a venir? Como dice el Señor. Eso a mí no me corresponde. ¿Cuándo será el tiempo? Con esto, hermano, comprobamos que Cristo sí es omnisciente. Él sabe perfectamente cuándo y a qué hora vendrá. Él lo sabe, pero no le corresponde revelar esta información. Para la semana que entra, si Dios nos lo permite, hermanos, vamos a ver la otra, ¿cómo se dice? El otro atributo que solo le corresponde a Dios, pero que lo tiene Cristo Jesús: su omnipotencia. Ahora, hermanos, amigos, ahora sí que la sesión de preguntas, respuestas, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer, algo que no le hayan entendido, es momento bueno.
Hermana Eva. No, hermano, yo gracias. Bueno. Bueno, Hermano, sí, sí. un comentario nada más adicional, cuando hablaba acerca de tiempo, ¿no? Del Señor, que es eterno, cuando Él se aparece al apóstol en esta carta del Apocalipsis, Él se identifica, ¿no? En el capítulo 1 y luego en el 22, con ciertas palabras que siempre se nos vienen a la mente, ¿no? Donde dice soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y empieza a describirse exactamente de la misma manera que Dios también lo había hecho, ¿no? En su momento, en eso. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito, hermanos, acerca de esos atributos de deidad. En efecto, el Señor tiene, y como usted menciona, hermano, que algunos grupos religiosos intentan quitarle al Señor, haciéndolo decir que fue un profeta, al igual que muchos otros, pero que la Escritura nos revela que no es así, no es que es un profeta, sino es, como dice el título ahí, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Así es, hermano. Claro que sí. Bien lo dijo en ese texto de Apocalipsis. Así es. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Bueno, yo sí me acordé ahorita, porque es bien importante lo que nos estaba enseñando de que la palabra que se pronuncia Yahvé, Jehová, todo eso, es bien importante porque nosotros estamos evangelizando a mi hermano y por la gracia de Dios, perdón, por la gracia de Dios mi hermano ya está lleno, pero antes él me decía mucho que él no quería ir porque le llamaban Jehová. Dice, es que no me gusta que le llamen Jehová. Dije, no, pero es que eso es una palabra. Habla con un hermano que te enseñe qué quiere decir, un hermano con más conocimiento, porque dijo, no, es que no le quiero prejuiciar esa palabra. Entonces, ahorita que usted lo enseñó, pues me parece muy bien, hermano, porque la verdad, aunque pensamos que ya lo sabemos, pues no lo sabemos, o sea, yo no lo sabía, ¿no? Sí sé que las vocales y todo eso que no había, que no se pronunciaban en ese tiempo, pero bien, lo entendía hasta ahorita. Yo cuando mi hermano me preguntó, y siempre que me pregunta gente, yo siempre los digo, pregúntenle a hermanos que tienen más conocimiento con esto, que no está duda, pero si puedo, pues digo Señor, no. Y mi hermano, por la gracia de Dios, ya está yendo a la iglesia de Cristo del Antiguo. Así es, hermano. Pero yo ahorita hablar con un hermano y que te diga qué es eso y por qué, porque esa palabra de Jehová, porque lo asocian con la secta de los testigos de Jehová. Así es, hermanito. Entonces, eso. Por eso, hermana, siempre, como digo y como he aprendido en estos años, hay que tener mucho material. No solamente la palabra de Dios, hay que tener etimologías, hay que tener libros históricos de las tradiciones judías, de las romanas, de las griegas, concordancias, otras versiones, ¿verdad? Para ir a hacer un conjunto de un todo. Como los evangelios se complementaban cada uno para que la información fuera completa, ¿verdad? Así igual el Apocalipsis. Ahora que se da el Apocalipsis, es un conjunto de todo, ¿verdad? Las 7 trompetas, las 7 iglesias, las 7 copas de ira, todo es un complemento para saber la esperanza de los cristianos, pero también los que no se arrepintieron, los que rechazaron a Dios, y por supuesto lo que le va a pasar a Satanás y sus ángeles. Pero ese libro, que es muy temible, realmente no lo es, hermano. Es la esperanza que todo cristiano tenemos en el Señor. Es un libro muy hermoso, el Apocalipsis. Bueno, hermanos, si no hay alguna duda o comentario, que Dios me los bendiga y nos vemos el siguiente domingo si Dios quiere. Gracias.